Muchas gracias, doctor Camacho. Le agradezco esta invitación. Que déjenme, les comento un poco de cómo es que surgió esto. El doctor me hizo una atenta invitación para estos cursos. La verdad es que se me hizo una excelente idea hablar de tópicos generales respecto del sistema penal acusatorio, amparo y las figuras vinculadas con este tipo precisamente proceso acusatorio. Y bueno, al margen de mi cargo, estoy en esta plática con fines estrictamente académicos, desde luego, en mi calidad solamente de académico, y completamente gratuitos, como lo saben, porque precisamente la función aquí que se busca, la finalidad que se busca es que podamos platicar respecto a diferentes temas y extender lo más que se pueda pues, la información relacionada con estos tópicos. Como somos un número importante de personas que, bueno, los que nos están viendo por la página del liceo, en el live correspondiente, una disculpa de que no pudieron entrar todos. La verdad es que quizás no se enteraron, pero comenzaron a hackear y comenzaron a hacer travesuras en el chat, por eso se tuvo que cerrar. Veremos eventualmente la forma de poder concretizar un tipo de escudo tecnológico o ver la manera de poder llevar a cabo esto sin que haya personas que no se metieron con fines académicos. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a hablar de esta cuestión en particular, que son los animales frente al derecho. Y es un tema bastante importante, como todos los derechos que ha habido en avances históricos en la humanidad, ha tenido una gran desventaja en un primer momento y después eventualmente una gran también apoyo por parte de las autoridades a nivel internacional. Y bueno, voy a proyectar algunas diapositivas solamente para el efecto de que podamos poder explicar un poco mejor. Vamos a ver aquí los animales frente al derecho. Anteriormente, en el derecho, claro, los animales eran tratados como objetos. De hecho, si ven el Código Civil Federal, los cataloga como bienes mostrencos. Esto es, son equivalentes a muebles abandonados y perdidos cuyo dueño se ignora. De tal manera que, en ese sentido, cuando tenemos el derecho civil frente al derecho de los animales, el derecho civil los trata como cosas que si están abandonadas pueden ser tomadas o no por una persona y eventualmente también tratar como cosas. Pero esta cuestión ha evolucionado de una manera bastante importante porque ha habido grandes avances en materia de evitar y prohibir el maltrato animal. Vamos a ver primeramente aquí cuánto es la propia ley, la primera ley en la historia de la humanidad, tal cual, porque también es importante mencionar que desde el Código de Hammurabi se protegía a los animales, se trataba sobre todo del ganado y las ovejas, que eran lo que más en su momento pues le convenía al ser humano en su plano tanto doméstico como alimenticio. Ya estaba de alguna manera regulado y protegido desde aquella época. Sin embargo, con el paso del tiempo, se concretizó en la primera ley de 1835. Esa fue en Inglaterra, en el Reino Unido. Se llamaba la Ley de Crueldad contra los Animales de 1835. Déjenme les digo el por qué las normas van cambiando, el por qué se van creando y el por qué también eventualmente da margen a que vayan teniendo derechos. La razón es la presión social a través, desde luego, de manifestaciones pacíficas, de protestas y de diferentes formas de tratar de llegar al Estado para que seamos escuchados a través de precisamente las peticiones correspondientes. Entonces, Inglaterra en su momento no fue la excepción, fue presionada por la realeza que tenía animales y que eran maltratados y fue que entonces se creó esta ley. Ese es el antecedente más remoto que tenemos en cuanto a este panorama. Pero me disculpa, tengo un poco de tos todavía por una cuestión de gripa. Y bueno, después de este punto, no sé si ustedes sabían, en términos generales,
pero hay, desde luego, en ese sentido, una declaración universal de los derechos de los animales. Esta fue creada en 1978, cuando la UNESCO en París precisamente hizo esta declaratoria de que todos los animales tienen los mismos derechos a existir en el contexto del equilibrio biológico. Esta propia declaración sigue vigente. Los animales tienen derechos internacionales, solamente que muy pocas veces volteamos a ver esta cuestión en particular. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó digamos, esta marabunta o esta avalancha de cuestiones de protestas de animales? Me refiero de maltrato animal. Había aspectos realmente muy complicados que se daban. Los animales hace algunos años, a pesar de tener una declaración de derechos universales, eran maltratados sin ningún tipo de consecuencia. Esto porque hacía falta aterrizar un derecho internacional en la ley interna. Sé que en esta plática que estamos en este momento hay personas que son abogados, expertos incluso, y hay quienes no son abogados. Trataré de llegar a un punto más o menos medio para que podamos definir esto. Y déjenme abrir la puerta, hacer un poco de eco. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí seguimos. En ese panorama, entonces, estamos hablando que cuando tenemos a derechos universales, falta que se aterricen en un estado. Estado me refiero a un país, México, Estados Unidos, lo que fuera. Y no era en ese momento, hace algunos años, antes de los 80, no había una gran apoyo en ese tipo de maltratos animales, pero sí había ya una ley que regulaba esta cuestión, y esta propia ley, vamos a hablar ahora de México. ¿Qué pasó en México? En 1981 se expidió en la Ciudad de México la primera ley de protección de animales, pero era más un poco enfocada al entorno, pero fue el primer intento de proteger a los animales. Ahí vino una diferente ya oleada de creación de derechos en los animales, y actualmente hay 28 entidades federativas que protegen a los animales contra el maltrato. Entonces, casi todo el país está regulando esta cuestión. Hay algunos retrocesos también, desde luego, cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a panoramas muy complicados. Un panorama muy complicado es cuando hay una cultura que tiene que ver con maltrato animal y que se normaliza como si fuera algo de alguna manera usual, como por ejemplo las corridas de toros, como por ejemplo peleas de perros, entre otros panoramas. Ese aspecto se va transformando conforme la propia humanidad va emergiendo en este cambio que hay precisamente en el panorama o en el tópico de maltrato animal. De veras, se me olvidó decirles que en dado caso de que quieran hacer preguntas, las pueden ir haciendo en el chat escrito y les vamos a atender al final todas las preguntas que tengan al respecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se establece sobre todo en México? Una diferencia muy importante entre lo que es la crueldad y el maltrato animal. Pareciera que es lo mismo, pero las legislaciones estatales, y esto es muy importante, me voy a ir explicando poco a poco, les digo que para llegar al punto intermedio entre los que son abogados y no son abogados. En este caso en particular, no hay todavía una ley general o nacional de protección animal, sino que lo que sucedió es que a partir de esta Declaración Universal de Derechos de Animales, las entidades federativas comenzaron a crear en sus leyes tipos penales, es decir, delitos, para que quien maltratara a un animal tuviera una consecuencia. Entonces, en términos generales, las entidades federativas retomaron lo que son los dos tópicos grandes o los dos grandes tópicos con relación a cómo es que el animal sufre este tipo de maltrato humano. Y entonces, digamos que extrayendo un poco los dos grandes conceptos, podríamos definir primeramente que crueldad y maltrato animal, comenzaremos con maltrato. El maltrato es realizar actos o omisiones en contra de animales que les ocasione dolor,
deterioro, desde luego físico, sufrimiento, ponga en peligro su vida, su salud o integridad física, incluso sobreexplotarlos es una forma de maltrato. Es decir, el maltrato sí es intencional, pero no, de alguna manera, aunque se está maltratando al animal, no se actúa con crueldad, y voy a decirlo por qué. Sí se actúa con crueldad en términos, digamos, duros, en términos de sensibilidad humana o insensibilidad humana, pero la crueldad es todavía una intención más allá. Por ejemplo, maltratar a un animal, hay legislaciones en materia de protección de animales que han evolucionado de una manera importante. Por ejemplo, una de ellas es Guerrero. Guerrero establece una serie de tópicos bastante importantes sobre cómo se puede maltratar a un animal. Y, por ejemplo, muchos de nosotros hemos visto con los vecinos, pues con gente que vemos alrededor, a los animales que están en las azoteas, por los perros, por ejemplo, porque los gatos son más, desde luego, más dinámicos. Pero los perros, hay ocasiones que están amarrados, por ejemplo, en el patio y no pueden, pues, moverse o están aislados en la azotea y solamente se les da agua y de repente comida, pero jamás sube el dueño a verlo, solamente le avienta comida y siempre la naturaleza humana es para cuidar la casa. Pues legislaciones como Guerrero establecen que aislarlos en las azoteas es un delito. Entonces hay otro tipo también de legislaciones muy avanzadas, como lo veremos más adelante, como Sinaloa, como Sonora, donde se establece este tipo de prohibiciones de una manera tajante. Entonces, sí hay elementos para poder denunciar a una persona por esta cuestión en particular. Y entonces caemos en el otro tópico, la crueldad humana, y vamos en este caso, crueldad humana frente al animal. Es la intención deliberada de causar dolor o sufrimiento al animal, ya sea para obtener beneficios, por placer o por diversión, y hay personas incluso que prolongan la agonía de un animal en forma intencional. Por ejemplo, es muy diferente, vamos a hablar de un caballo que está siendo utilizado con una calandria. Este caballo se habrá explotado porque no le dan agua, debido a que se tiene la creencia, no soy yo desde luego veterinario ni zoólogo, pero está la creencia de los dueños o de los que lo manejan, de que si les dan agua inmediatamente que están sudando, mueren o les pasa algo grave. Eso sí, no lo sé, pero no les dan agua. Y entonces están los animales, de alguna manera trabajando de esta manera o siendo explotados, y aparte, por ejemplo, les pegan con una vara. Entonces, eso puede entrar en un catálogo de maltrato animal, pero la crueldad es algo diferente. Crueldad es, por ejemplo, que se llegara a agredir al animal por el simple hecho de sentir o placer o diversión, por una cuestión de, por ejemplo, grabarse en redes. Hay quienes se graban en redes maltratando a los animales porque creen que con eso obtienen más likes. Hay también, por ejemplo, en los circos, que vamos a hablar un momento más de los circos, a los elefantes eso es bastante importante saber si es maltrato o crueldad, habría que ver el caso concreto, pero se les maltrata a través de ball hooks. Que es una herramienta que tiene un pico doblado que les pegan en la cara o en las partes traseras de las rodillas a los elefantes para mantenerlos de alguna manera mansos. Lo hacen desde que son bebés, les pegan diariamente con ese palo que es un pico, a final de cuentas, como un pico de tierra, y eso es bastante cruento y eventualmente llevó a que se prohibiera el uso de animales en los circos. Entonces, bueno, cuando vemos o aterrizamos con este tipo de cuestiones, es que, como les decía, precisamente las cuestiones relacionadas con lo que es directamente los logros sociales, tiene que ver con el derecho de exigir precisamente una, en este caso, igualdad de respeto, tanto a los seres humanos como también para el efecto de tomar en cuenta, además de este tipo de maltrato, también eventualmente tomar en cuenta lo que tiene que ver con lo que se va exigiendo. Entonces, a través de muchos años
personas que se dedican al activismo para proteger y tratar de igualar los derechos de los animales, se han llevado diferentes logros. Y lo digo logros porque, desde luego, siempre que se piden derechos, y hablemos en términos generales de mujeres que hace algunos años no podían votar, de personas, por ejemplo, de la comunidad LGTB más, que no podían ellos tener ciertos derechos como los tienen ahora, eventualmente se va transformando las leyes y las constituciones para poder llegar a obtener mayores derechos. Entonces son logros porque se obtienen derechos. Vamos a hablar en México en particular cuál fue el primer logro que se tuvo precisamente respecto de este tópico. Como lo indicamos, se prohíbe el uso de los animales en los circos. Esto porque la Ley General de Vida Silvestre indica que queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos. Fíjense esta locución tan importante, esta palabra tan importante. Los que son abogados lo saben, pero los que no, es importante que lo vean. Cuando hablamos de ley general, el concepto es muy claro. Es una ley que aplica en la generalidad de todo el país. Entonces, es diferente una ley para el estado, por ejemplo, de Sinaloa, de Sonora, que una ley general. En México, una ley general es de obligación nacional, es obligatoria. Entonces, cuando en una ley general se crea un derecho, en este caso para los animales, se da precisamente un gran logro, porque quiere decir que en todo el país, porque es una ley general, se lleva precisamente este avance significativo en favor de los animales. ¿Qué fue lo que se dijo en la exposición de motivos del por qué se estaba prohibiendo el uso de animales silvestres, que es lo que dice la propia ley, en los circos? Primeramente se decía que se extraían de su hábitat, que se les llevaba a hacer actos antinaturales a su especie. Por ejemplo, saltar en un aro con fuego. Los animales, pues de alguna manera, sí tienen la mayoría miedo al fuego. Por ejemplo, se les hace a los elefantes subir en un banco mucho más pequeño de lo que pueden soportar como su peso, pero además se les maltrataba con el uso de pues, látigos, con el uso de varas, les pegaban como también con pues, varas eléctricas para generar electroshocks y como les decía, por ejemplo, en el caso de los elefantes con los bullpups, que pues, son los picos que les pegaban para que ellos se mantuvieran pues de alguna manera no agresivos. Un elefante puede tirar todo el circo si se le antoja, pero está psicológicamente diezmado por razones precisamente del maltrato que ha sufrido durante muchos años. Entonces, para poder llevar a cabo esto, se indicó que el animal silvestre merece una protección, pero sobre todo no tiene por qué ser maltratado de esta manera. Entonces, ese fue el primer logro social en materia precisamente de circos. A nivel nacional ya se prohíbe el uso de animales silvestres para este aspecto. Entonces, también comenzaron ahora a ver otro panorama muy importante, que eran las peleas de perros. Fíjese que en las peleas de perros, esto ya fue a nivel federal, el Código Penal Federal se reformó. Cuando hablamos de federal, no es como general, el Código Penal Federal es porque aplica para delitos federales. Entonces se reformó el numeral 419 bis, donde se prohíbe, fíjense lo que se prohíbe, entrenar a un perro para pelear o criarlo, poseer o transportar a un perro con fines de pelea, es decir, llevarlo a un lugar para que vaya a pelearse con otro, organizar espectáculos de peleas de perros. Incluso en los espectáculos se puede o no cobrar, es decir, puede ser que sea por diversión o puede ser que sea por algo, por un lucro. De esta manera, tanto una cosa como otra es un delito. Incluso los que van como espectadores también cometen este delito equiparado. Quiere decir que si hay una pelea de perros organizada por alguien y yo como ciudadano voy caminando por ahí, puedo denunciarlo. Pero si me quedo viendo y llega la policía y me detiene, yo mismo cometo un delito equiparado que los que están llevando a cabo esta pelea de perros o lo organizaron. Entonces, realmente es un aspecto bastante delicado. Las peleas de perros, siempre que desde luego no podemos negar que siguen existiendo, aunque ya se están erradicando de alguna manera,
se llevan a cabo en lugares confinados, en lugares aislados donde no llegan o no hay forma de que pueda llegar la policía porque están encerrados y ese tipo de cosas, pues eventualmente, por ejemplo, cuando tenemos un delito en una casa o en un inmueble, se puede pedir una orden de cateo. De tal manera que si, por ejemplo, como vecinos estamos escuchando peleas de perros organizadas en el inmueble de junto con el vecino, se puede denunciar y eventualmente pueden entrar con una orden de cateo y detener a todas las personas que estén en ese momento. Cuando hablamos también de otro logro en aspecto social, estamos hablando de lo que son los mamíferos marinos. En este caso, en la Ciudad de México, se prohíbe la utilización de mamíferos marinos para fines de espectáculos, entretenimiento y terapia. Esto porque se reformó la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Volvamos al tópico que habíamos dicho. Cuando decimos ley general es porque es en todo el país, pero cuando hablamos de una ley que es de la Ciudad de México, solamente aplica para la Ciudad de México. Entonces, ya no veremos en la Ciudad de México, por ejemplo, delfinoterapia o acuarios donde los animales están siendo utilizados para efecto de que puedan ellos pues hacer actos antinaturales a su especie o eventualmente ser sobreexplotados. Sin embargo, este panorama, fíjense lo importante que es, desde luego, las consecuencias con relación a las protestas, a la exigencia de derechos. Este panorama no es especialmente lesivo, llamándolo con fines económicos en la Ciudad de México, porque hay acuarios, 2 o 3 acuarios, o 3, o 4, o 5 a lo mucho, que manejaban animales de esta manera. Esto es para espectáculos, no me refiero a acuarios. Acuarios es una cuestión diferente, donde sí se permite que haya precisamente personas que puedan tener bajo ciertas certificaciones un acuario. Me refiero a espectáculos, donde a los animales se les ocupe para generar un espectáculo que se les haga hacer cosas que van contra su propia especie. Entonces, en la Ciudad de México no hay una gran problemática a nivel precisamente económico. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver a Quintana Roo, donde tiene espectáculos en centros, en hoteles, en centros que se dedican a este tipo de actividades, vemos que la Ley de Protección de Animales de Quintana Roo no contempla o no prohíbe el uso de mamíferos marinos para el efecto de llevar a cabo espectáculos. Entonces, curiosamente, vamos a ver una contrapartida bastante importante donde tiene que ver las asociaciones o las empresas o los inversionistas que llevan a cabo, desde luego, una gran erogación para espectáculos. ¿Por qué? Vamos a hablar del antagonismo. En la Ciudad de México no es tan importante el uso de mamíferos acuáticos para efectos o sea, me refiero para efectos específicamente económicos de las personas que pagan por ese evento, pero sí en Quintana Roo, y ahí no se modifica. Pero, por ejemplo, las corridas de toros en Quintana Roo, pues realmente no son tan importantes como son en la Ciudad de México. Entonces, estos puntos son bastante importantes. Estoy viendo algunas preguntas de corridas de toros que vamos a retomarlas en un momento más, pero sí son aspectos bastante importantes y voy a explicar el por qué ha habido un gran avance, sobre todo en diciembre, hubo un gran avance en esta materia. Entonces, cuando hablamos de una ley local, hablamos específicamente de un estado que lleva a una prohibición. La Ciudad de México prohíbe los mamíferos marinos en espectáculos, pero Quintana Roo no. Pero corridas de toros sí se permite en la Ciudad de México y en otros estados como Guerrero, como Sonora, como Sinaloa están prohibidos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cuál ha sido la posición de la Suprema Corte al respecto. A la Suprema Corte se han promovido diferentes amparos contra el maltrato animal. La Suprema Corte siempre ha tenido dos vertientes muy importantes. Primeramente, si el maltrato al animal es necesario y si es necesario, en qué medida puede llegar a serlo. La mayoría de veces la Suprema Corte se ha inclinado en que el maltrato animal es completamente innecesario. Y estoy hablando esto
antes de que la Constitución fuera reformada. Entonces, la Suprema Corte tiene un panorama bastante importante porque tiene, por un lado, personas que son pudientes económicamente y que se dedican a fines precisamente de llevar a cabo ese tipo de espectáculos, y por otro lado, a personas que exigen derechos de respeto a los animales. Entonces, el posicionamiento, vamos a ver el primer posicionamiento que hubo realmente hace 2 meses en el amparo en revisión 365-2024. La primera sala, los que no son abogados, la Suprema Corte se divide, bueno, o se dividía en 2 salas, la primera y la segunda sala. La primera sala maneja materia penal, civil y lo demás administrativa y laboral. Y entonces, la primera sala, cuando resolvió esta amparo en revisión, cuyo, perdón, déjenme, me pasé por una, voy a volver a la anterior, perdón. Vamos a ver si primero, amparo directo en revisión 2716-2024. En este caso, la primera sala, como les había indicado, con cuya ponente fue la ministra Ríos Farjat, estableció la diferencia entre maltrato y crueldad animal y que es correcto aumentar la pena si el maltrato se realiza con crueldad. Y en este caso las penas son muy altas. Ustedes saben el caso de 2 perritos que su dueño los sacaba a pasear y que pues le molestaba a un vecino y que entonces aprovechó y les dio salchichas con una sustancia alcaloide. Uno de los perros falleció y otro quedó muy mal con motivo de esta comida que le dio envenenada. Entonces, se dio una pena bastante alta. Fueron más de 8 años de prisión para esta persona porque llevó a un maltrato y una crueldad excesivas. ¿Y cuál es, como les digo, la diferencia? Vamos a hablar en términos más llanos, más sencillos, la diferencia entre crueldad y lo que es maltrato animal. Y en ese sentido, no importa, doctor, que aparezca esto, lo vamos quitando. Eh, entonces, en ese sentido, vamos a tomar hasta con humor lo que va ahí escribiendo, no se preocupe. En ese sentido, entonces, cuando tenemos nosotros específicamente a un maltrato animal, por ejemplo, vamos a hablar nuevamente de un perro que está en la azotea y que entonces es abandonado. Ese es un maltrato porque no se le da un trato digno y respetuoso al animal, se le permite estar, desde luego, en una azotea sin que tenga ningún tipo de, en este caso, pues, forma de poder bajarse de ahí. Y en ese sentido, entonces tendríamos un panorama bastante complicado. El animal, el perrito está sufriendo. Pero si además, por ejemplo, yo lo grabo y me burlo de cómo, lo que está sucediendo, estamos hablando en ese sentido de que estamos ya incurriendo en crueldad. Una cosa es que lo maltrate por razones de que eventualmente yo lo quiero tener ahí, y otra es que yo me vanaglorie, yo me ría, yo me burle del perrito que está siendo de esa manera pues, diezmado y que eventualmente lo voy a poner en peligro, tanto su vida como lo que él mismo viva en ese lugar, ¿no? Entonces, el maltrato es llevar a cabo acciones o omisiones. Omisión también, el delito se puede dar por omisiones. Lo amarro y no le doy de comer, por ejemplo, o lo confino en un lugar muy pequeño y le doy solamente agua y no comida. O lo amarro al patio, llueve, lo dejo en el sol y el perro pues sufre maltrato. Pero por otro lado, una cosa es que yo, por ejemplo, tenga la intención, aparte de maltratarlo, por ejemplo, voy y lo pateo. A pesar de que está sufriendo, que está en el patio, voy y lo pateo. Eso es crueldad. Lo primero es maltrato y lo segundo es crueldad. Entonces, este posicionamiento se pueden sumar las penas. Entonces, de esta manera, por eso es que se da este aspecto. Primero, lo relativo a lo que es el maltrato en sí, que tiene una pena, y después, en consecuencia, lo que es también la crueldad. Se suman las penas y se tiene una gran pues, consecuencia al respecto. Entonces, ahora vamos a ver en ese sentido lo que resolvió la Suprema Corte apenas el mes pasado con relación a este tópico. Dice la primera sala del máximo tribunal, como lo dijimos hace rato, cuyo ministro fue el ponente fue el ministro Carranca, en el amparo en revisión 365-24,
que no se puede sacrificar ni maltratar a los animales en los rituales ocultos, o es decir, en algún ritual como la santería, como las limpias y todo eso. Porque si bien esta libertad se encuentra prevista en el artículo 24 constitucional, no puede ser más valioso el derecho del culto que el maltrato animal. Entonces se hizo una ponderación entre qué es más importante. Por un lado, maltratar al animal, o por un lado, llevar a cabo mi derecho de libertad de culto. La libertad de culto no puede, en el mismo artículo 24 constitucional, establece que esta libertad de culto no puede dirigirse a un culto que sea ilegal. Vamos a suponer, hablemos un poco de exageración, un culto que sacrifique a seres humanos. Esa libertad de culto tiene un límite porque está entrando en un terreno ilícito. Entonces, cuando tenemos una libertad de culto que es precisamente las limpias, la santería, todo ese tipo de cosas que se ocupan animales o rituales de esta naturaleza, el propio libertad de culto o libertad de un ritual no puede generar una ilicitud. Es decir, yo puedo creer en quien yo quiera, yo puedo llevar el ritual que yo quiera, yo puedo dedicarme a la religión que yo quiera, creer en la religión que yo quiera. Pero si este culto es ilegal, ahí ya mi libertad de culto está limitada. No puedo sacrificar seres humanos o animales con la referencia a mi libertad de culto, porque estoy invadiendo de alguna manera este tipo de cuestiones ilegales. Entonces, bueno, ¿qué sucede o qué ha pasado con relación a lo que es las peleas de toros y peleas de gallos? Están como en una misma, como en un mismo molde. No sé por qué razón. Por ejemplo, vamos a hablar de las peleas de perros que están prohibidas, pero las peleas de gallos pues, realmente es lo mismo, solamente que son especies diferentes, pero se sigue permitiendo por las apuestas grandes que se hacen ahí y por mucho dinero que se maneja. Y de alguna manera es una tradición mexicana que tiene muchos años, pero que eventualmente en ese momento se tiene que voltear a ver para ver si puede subsistir aún. Entonces, hay legislaciones actualmente que prohíben ese tipo de corridas de toros y peleas de gallos. Sonora es uno de ellos, Quintana Roo es la otra y Guerrero es el otro. Pero, como les decía, las grandes ciudades como la Ciudad de México aún están permitidas esas corridas de toro. Y ahorita vamos a explicar este contexto, por qué esta disparidad entre una cosa y otra. Pero estas tres legislaciones que se consideran de las más avanzadas, salvo Quintana Roo, que no involucra a mamíferos acuáticos para efectos de, bueno, no prohíbe el uso de mamíferos acuáticos para este contexto. Sonora y Guerrero sí tienen un gran avance en este tópico, porque, como les digo, establecen diferentes formas de maltratar a un animal. Entonces, son tres legislaciones actualmente que prohíben esta cuestión en concreto. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar ahora de lo que son o lo que eventualmente nos llevó a considerar lo que son los seres sintientes. Esta locución de seres sintientes se llevó a cabo en la Constitución Política de la Ciudad de México. Los que son abogados saben que hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que es de todo el territorio, de toda la nación y constitución por cada estado. Esta constitución que, está solamente, que es aplicable solamente para la Ciudad de México ya indicó lo que son seres sintientes. Los seres sintientes son aquellos, desde luego, los animales propios que llevan a cabo cualquier tipo, bueno, que es un animal es un órgano vivo no humano que tiene movilidad propia y tiene sensibilidad y percepción sensorial al ambiente. Entonces, un ser sintiente es aquel que, aunque no se queja, siente como un ser humano, siente dolor. Entonces, desde luego, hay animales que, aunque sienten dolor, no hacen ruido, pero no por esa cuestión dejan de sentir dolor, simplemente son seres sintientes. Por eso se les dio la locución de seres sintientes, porque perciben y tienen la sensación de tener, desde luego, pues una sensación, emoción de dolor, pero lo manifiestan de manera diferente al ser humano. El ser humano grita, el ser humano puede quejarse, pedir ayuda, pero los animales no. A lo mucho harán algún ruido en específico que realizan según su especie, pero hay animales incluso que ni siquiera pueden quejarse porque su especie no se lo permite.
pero al ser un ser sintiente tiene entonces derechos de esta manera. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Este aspecto que sigue es realmente el más importante que puede darse como logro a nivel interno. Y voy a explicar en un momento más por qué. Porque no se ha al menos vislumbrado la gran importancia de esta reforma que se dio precisamente en diciembre de 2024, donde se elevó a rango constitucional, pero no constitucional local, como en la Ciudad de México, a nivel de rango constitucional general en todo el país, donde se dio precisamente este tipo de reconocimiento a los derechos de los animales. ¿Qué sucede? Se modifica el artículo cuarto, pero vamos a ver la importancia y vamos aterrizando precisamente para que demos o cerremos precisamente lo relativo a las preguntas y respuestas. Cuando se eleva el rango constitucional, déjenme lo proyecto aquí para que podamos verlo. Estamos hablando que el artículo cuarto, fíjense lo que dice literalmente el artículo cuarto constitucional. Queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que señalan las leyes respectivas. Fíjense, hay algo muy importante. Déjenme explico lo que es el principio de reserva de ley y también una prohibición absoluta. Empecemos con la prohibición absoluta. Cuando hablamos de una prohibición absoluta es cuando encontramos este tipo de locución o denunciado. Queda prohibido el maltrato a los animales. Es decir, estamos hablando de manera literal una prohibición absoluta. No está hablando de que en algunos casos de manera parcial. Es una prohibición absoluta que prevé la Constitución. Y luego fíjense lo que dice, el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que señalen las leyes respectivas. Cuando hablamos de que la Constitución dice en las leyes respectivas, eso se llama principios de reserva de ley. Los que son, no son, bueno, los que son abogados lo saben, pero los que no son abogados, explico. La Constitución es creada por el constituyente, desde luego, por el órgano constituido que es el Congreso de la Unión, eventualmente todas las legislaturas estatales y la publicación final por el Ejecutivo. Entonces, cuando se habla de una reforma constitucional, estamos hablando precisamente de que el poder máximo reformador de la Constitución le delega o le encarga al legislador ordinario, esto es, al Congreso de la Unión, para que modifique las leyes. Se lo reserva la ley, por eso se llama principio de reserva de la ley. El constituyente le indica al legislador, haz esto en particular. ¿Por qué razón? Porque la Constitución contiene directrices nacionales genéricas. Por ejemplo, puede tomar en cuenta la cuestión política, histórica y cultural del país, la Constitución, pero no puede concretizar por Estado, por ejemplo, o por alguna entidad federativa, qué es lo que afecta o no. Por ejemplo, vamos a hablar de la Ciudad de México, son más maltratados los perros, por ejemplo, y los gatos, que, por ejemplo, en Yucatán, que son maltratados ahí, tanto perros como gatos, pero también hay especies acuáticas que son maltratadas, que son cazadas de manera furtiva. Entonces, por eso el legislador, es decir, el que está abajo de la Constitución, tiene que establecer las directrices. Sin embargo, la prohibición es absoluta. Desde luego, en ese sentido, hay muchos estados que hay que reconocer han tenido un gran avance. Ahorita que hablé de Yucatán, Yucatán fue quien formó el primer juez cívico en materia de maltrato animal. Ahorita ya es un delito, ya hay, por ejemplo, en Campeche hay una fiscalía especializada en maltrato animal y bueno, hay diferentes estados que llevan a cabo esto. Pero, ¿qué sucede entonces cuando dice que queda prohibido el maltrato animal y las leyes definirán de qué manera? Quiere decir que ya está prohibida en la Constitución, pero hay que aterrizarlo en la ley. ¿Por qué hay que aterrizarlo en la ley? Porque hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de una prohibición absoluta de un maltrato animal. Entonces, ¿qué pasa ante este panorama? Se establecen los artículos, voy a ponerlo aquí, el artículo transitorio. Y un artículo transitorio es el que le da vigencia a la ley, cuándo va a sobrevivir, cuánto dura, cuándo empieza.
Entonces, esta reforma constitucional tiene un transitorio. Y fíjense la importancia de esto. Dice, el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 6 meses a partir de diciembre, para expedir la Ley General en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales. Fíjense la importancia, Ley General, es decir, se va a reformar a nivel nacional. Y considerando naturaleza y características y vínculos con las personas, la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro, así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. Bueno, ¿por qué? Y déjenme les explico esta cuestión. Hay en la Constitución General de la República diferentes competencias, es decir, diferentes facultades. Se le otorga, por ejemplo, a alguien en particular, a algún estado en particular que cree una ley o a la federación que cree una ley. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede cuando estamos hablando de manera concreta de que se cree que se le faculta? Es porque la Constitución lo permite. Vamos a suponer el delito de homicidio. La Constitución le dice el artículo 16, serán delitos los que sean las leyes correspondientes. Entonces, cada estado va a establecer un delito, un tipo penal de homicidio y le va a establecer una sanción. De tal manera que será diferente la sanción de un homicidio, por ejemplo, en Veracruz, que en la Ciudad de México, que en Baja California, que en Nuevo León, porque son estados que son autónomos y entonces lleva a cabo un código en particular. Pero cuando hablamos de una ley general es porque entonces ya hay una facultad exclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ya las legislaciones locales no van a poder crear, ni modificar, ni reformar sus leyes en materia de maltrato animal, y déjenme les digo por qué. Les voy a proyectar este artículo que es bastante importante y el por qué estamos llegando a esta cuestión. Fíjese, se reformó el artículo 73, fracción 29G, para que sea solamente el Congreso de la Unión el que pueda legislar en esa materia con la concurrencia de autoridades federales, estatales y municipales. Y dice, el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección de ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico y de protección y de bienestar de los animales. Déjenme lo explico con palabras más sencillas. Antes, los estados podían legislar en materia de protección animal y bienestar animal. Ahora es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es decir, de los diputados federales y de los senadores. Ellos son los únicos legitimados para poder legislar en materia de protección animal. Ya no van a ser los estados. Dice en concurrencia. Quiere decir que el Congreso de la Unión va a escuchar a los estados para ver qué tipo de protección hay que darle a los animales. Pero va a crear una ley general y tiene 6 meses, tiene hasta mayo para crear mayo-junio, para crear esta ley general, que va a abarcar todos los tópicos que hay por cada estado para el efecto de proteger a los animales de esta manera. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede cuando estamos hablando de que solamente el Congreso tiene esta facultad? Ojo, y esto es muy importante, pero importantísimo. Y déjenme les pongo un ejemplo. La delincuencia organizada en su momento, había un código penal en cada estado, en cada entidad federativa, que decía, delincuencia organizada, se entiende por delincuencia organizada tal cosa y se aplicará tal pena. Era una legislación local. En 2009 se establece que la delincuencia organizada es una organización de hecho, porque se pensaba que organizarse solamente sin de alguna manera llevar a cabo ningún acto, se cometía el delito. Entonces se tenían que organizar de hecho, o sea, sí cometer delitos organizados. Pero, ¿qué pasaba? Dice, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada. Cuando los estados comienzan a ver que la Constitución cambió
y dice, ah, ahora es una organización de hecho que no estaba en ningún tipo o delito penal de los estados por sí mismos, incluyendo la Ciudad de México, cambian sus códigos para decir, ah, vamos a ponerle de hecho, como dice la Constitución, vamos a estar como de moda como en la Constitución, vamos a ponerle de hecho, y así le hicieron varios estados. Pero ¿qué pasa? Al ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, esos delitos o esos tipos penales estatales ya eran ilegales. ¿Qué ocasionó? Que los juicios de amparo se promovieran contra pues, con las sentencias de delincuencia organizada que habían cambiado las legislaturas estatales, o sea, cada estado había cambiado el delito o el tipo penal en particular, pero ya no tenía facultades, era una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Entonces, esos delitos eran inconstitucionales y se absolvían a las personas. ¿A qué voy con esto? Ya los estados de la República no pueden legislar en materia de protección de animal. Tienen que ponerse de acuerdo con el Congreso de la Unión para el efecto de que se cree la ley general. Entonces, si un estado, vamos a suponer Aguascalientes, vamos a suponer Querétaro, se le ocurre hoy legislar en materia de protección animal y establecer un delito muy alto y lo que fuera, ese delito es inconstitucional porque no tiene facultades el Estado, ahora es el Congreso de la Unión. ¿Qué pasa entonces? En ocasiones los activistas se equivocan y van directamente al Estado a presionar. No, ahora es el Congreso de la Unión quien va a legislar en esta cuestión. Entonces, ¿hay facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar en ciertas materias? Sí. Delincuencia organizada, hidrocarburos, secuestro, trata de personas. Hay muchos delitos que son exclusivos del Congreso de la Unión. Ahora el bienestar animal y protección animal ya entran en ese catálogo. Quiere decir entonces que en 6 meses, a partir de diciembre, se va a crear una ley general a nivel nacional para que se cree una protección a los animales y que sea obligatoria para todos los estados. Ya no importa lo que nos diga Tamaulipas o lo que nos diga Nuevo León, lo que nos diga Yucatán o lo que nos diga Guerrero, a final de cuentas con la ley general la tendencia de las leyes generales es que cuando tienen vigencia dice se derogan todas las o se abrogan todas las leyes que se opongan a esta ley. Quiere decir que llega la ley general y aplasta todas y dice esto es lo que se va a hacer. Entonces hay 6 meses para llevar a cabo esto y solamente es en el Congreso de la Unión. Entonces, los que van con las legislaturas estatales diciendo que modifiquen los tipos penales es algo incorrecto porque ahora es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Y entonces, en ese panorama, ya tenemos, como les decía, una prohibición absoluta en el tipo penal de precisamente no maltratar a un animal. Ahora, ¿cómo se va a aterrizar? Lo sabremos en 6 meses. Vamos, estoy viendo varias preguntas con relación a, pues, corridas de toros, ese tipo de cosas, rastros y lo que sea. Para no profundizar en el tema y contestar la pregunta a partir de lo que precisamente quiero exponer, por favor, maestro Camacho, ¿me podría hacer el favor de usted filtrar las preguntas que considere Sí, pertinentes? cómo no, con todo gusto, su señoría. Gracias. Magistrado, déjeme ver aquí lo que tenemos en el minuto. Bueno, aquí preguntan, dicen, buenas noches, magistrado. Partiendo de la diferencia y los conceptos entre maltrato y crueldad animal, ¿considera que un perro que la mayor parte del día y la noche se encuentra encerrado en un patio trasero de 2 metros por 2 metros, que si bien tiene alimento y se lava diariamente el animalito, se la pasa llorando porque su deseo es estar adentro en la casa sin comprometer criterio? Claro. Gracias, Gerardo. Sin comprometer criterio, porque como lo dije, estoy aquí con fines completamente académicos. Sí, bueno, depende. Depende, por ejemplo, vamos a hablar un poco y tiene que ver también, los animales tienen estos derechos o este tipo de, incluso el derecho humano es para proteger a los animales. Y cuando se da este tipo de cuestiones es precisamente para que los animales no sufran. Hay, por ejemplo, animales que en sí les gusta vivir en un patio o en la calle. Por ejemplo,
Los animales, vamos a suponer un perrito callejero, un animal callejero, que de repente yo lo adopto y ya lo pongo en mi patio y él busca de cualquier manera poder irse todo el día y regresar. Es decir, depende la percepción del propio animal. Si el animal está sufriendo, está llorando y es un llanto, digámoslo así, continuo, incontenible y que a final de cuentas no le hacen caso, puede haber un tipo de maltrato animal por lo que él está percibiendo. A lo mejor a algunos animales les gusta estar en el patio o desde pequeños han vivido así y se sienten bien, es decir, no pasa nada por esa cuestión. Pero si el animal está sufriendo, tiene que ver con el sufrimiento del animal. Si el animal está sufriendo y lo está expresando según su especie, entonces podríamos entrar en un catálogo de un maltrato animal porque él está sufriendo. No sé, por ejemplo, vamos a poner ejemplos absurdos, pero que nos llevan a la misma, al mismo tópico. Hay personas que les gusta estar encerradas, por ejemplo. Hay personas que les gusta hacer reincidentes, los internos, los reos, que cometen un delito tras otro y les gusta estar en prisión. No en sí que les guste, que les agrade, pero pues como afuera no tienen un trabajo, consideran que es la mejor opción estar en prisión y entonces no lo sienten tan cruento como alguien que es un empresario o un servidor público que con un día siente que se muere ahí adentro. Es decir, tiene que ver con la percepción del animal. Si está sufriendo, podríamos entrar en un catálogo de un maltrato animal. Correcto, Gracias. doctor. La siguiente pregunta. Preguntan, buenas noches, ¿los animales que se utilizan como fendículas se puede considerar en maltrato animal o crueldad? Perdón, los animales que, perdón, este maestro. ¿Los animales que se utilizan como fendículas se puede considerar en maltrato animal o crueldad? Bueno, aquí en este caso hay una regulación específica cuando se trata de algún fin en particular que pueda tener apoyo pues, la ciencia humana, para el tipo de cosas que puedan tener eventualmente un tipo de beneficio. Es decir, lo que se está en sí llevando a cabo como prohibición es que el animal sufra o sea maltratado de manera innecesaria. Y esto es muy importante poderlo traer a un contexto. Cuando hablamos de una cuestión innecesaria es porque no hay necesidad de que el animal sufra o sea maltratado. Entonces, por eso se permiten ciertos experimentos en ciertos animales de manera muy aislada, muy regulada y muy específica para algún tipo de experimento o algún tipo en particular, pero siempre debe ser menos lesivo para el animal y generalmente cuando se lleva algún tipo de maltrato es cuando ya excedemos esta cuestión. Entonces debe ser absolutamente necesario. Por ejemplo, vamos a suponer una ratita blanca que tiene un virus que a lo mejor puede ser valioso para un ser humano para poder a su vez también contrarrestar otro. Podríamos picarlo con una aguja, el animal sufre, claro, pero extraer el virus en la mínima, digamos, intromisión en el animalito, pero es necesario para poder obtener una cura. Entonces, podría ser el caso siempre y cuando no entrara en un catálogo de maltrato innecesario. Correcto, doctor. Por aquí también, bueno, dice una persona, ¿hasta dónde me es permisible tener un gato en la oficina? ¿Qué ley o disposición pudiera aplicar? Se trata de una gaticata que deambula en un complejo judicial. Solo busca alimentarse y se queda un rato conmigo hasta la hora de salir. Bueno, ahí más bien tiene que ver con una cuestión de reglas internas, porque tener un gato en la oficina, pues bueno, no hay, digamos, prohibición en la ley, salvo desde luego la ley de sanidad que impide que puedan estar en hospitales, por ejemplo, o en lugares donde son asépticos, ¿no? Entonces, en ese caso, si las reglas internas permiten tener el gato, la verdad es que no hay ningún tipo de cuestión que pueda prohibírselo. Sí es importante que, digamos que el derecho, y aquí se habla de ponderación, en materia de derechos humanos y derechos de animales en este caso, hablamos de ponderación. No vamos a poder poner en riesgo un derecho humano por el derecho del animal, ni viceversa. Por ejemplo, habíamos hablado de los rituales. El ser humano tiene derecho a los rituales, a libertad de culto,
pero no puede maltratar al animal a partir de ello. Igualmente, por ejemplo, un gatito o un perrito no podría poner en peligro al ser humano si es que está en un lugar que no es viable tener a un perrito o a un gatito, porque puede poner en peligro al ser humano. Por ejemplo, laboratorios, por ejemplo, hospitales o lugares de esta naturaleza. Entonces, siempre y cuando no haya una prohibición expresa en la norma interna de la institución, de la empresa o lo que sea, no se incurre en ningún tipo de delito o de falta administrativa al respecto. Correcto, doctor. Aquí preguntan, ¿existe calidad de garante cuando hablamos de animales? En calidad de garantía, sí, sí la hay. De hecho, hay personas, lo repito, que no son abogadas, lo voy a reiterar aquí. Calidad de garante es precisamente la calidad de guardián que se tiene frente a la ley, el reglamento o un actual presidente. Cuando yo asumo tener a un animalito conmigo, adquiero la calidad de garante de guardián porque lo tengo que alimentar y cuidar. Precisamente el maltrato animal me lleva a que yo tengo que cuidar de él porque si no lo estaré maltratando. Si lo encierro en mi departamento y no le dejo agua ni comida, además de que tengo la calidad de garante porque debo cuidarlo, por otro lado lo estoy maltratando. Entonces es un acto que se lleva por omisión y eso se llama comisión por omisión. Le debo de dar de comer al perrito o al animalito y lo mato de hambre. Entonces sí puede haber, en este caso, un delito de maltrato animal por omisión. Específicamente, técnicamente se llama un delito de maltrato animal con deceso del animal o de la especie por omisión. Es decir, omito yo cumplir mi calidad de guardián, de garante, y por esa cuestión es que yo incurro en una cuestión delictiva. Correcto, correcto, doctor. Eh, Aquí nos preguntan también, buenas noches, magistrado. En el estado de Oaxaca el Código Penal no considera el maltrato animal. ¿Cómo se podría llevar a juicio cuando dejan abandonado en la calle cuando sucede el maltrato animal? Gracias. Bien, Oaxaca, de hecho, es una legislación en esta materia en particular que está muy atrasada. Es de las que no manejan de manera prioritaria el maltrato animal. Bueno, hasta el momento, mientras no haya un código penal o una ley de Oaxaca que regule el maltrato animal, no es un delito. Se requiere necesariamente, bueno, no es un delito a nivel local. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera un servidor público federal, un policía, por ejemplo, que está maltratando a un perro estando en funciones, es un delito del Código Penal Federal y se aplica en Oaxaca o en cualquier lugar. Pero en el caso en particular, cuando sea, por ejemplo, un delito, digamos, normal o usual en Oaxaca y no hay un código penal ni una ley que lo regule, no se comete ningún delito. Pero eso no quiere decir que no se va a cometer. Como les decíamos, eventualmente la ley general que se va a crear en 6 meses va a contemplar tipos penales, delitos, y van a ser aplicables para toda la República, incluyendo Oaxaca. Entonces, por el momento no será algo delictivo, pero eventualmente lo será. Correcto, doctor. Dicen aquí, en la Ley de Protección Animal de Aguascalientes se menciona, en este artículo dice, normas zoológicas se entenderá por animales, seres no humanos que sienten y se mueven voluntariamente o por instinto. Esto se puede considerar como seres sintientes. Ahora, dentro de esa misma ley se está excluyendo a los toros y gallos. ¿Se puede tener esa contradicción? Fíjense, vamos a hablar de esa cuestión bastante interesante. Gracias por la pregunta. Sí, son seres sintientes. Eso es un hecho porque la Suprema Corte ya dijo, es un organismo vivo no humano que se mueve por sí mismo y que tiene sensibilidad al medio ambiente. Lo picas, le pegas y siente. Entonces, eso es algo, desde luego, eso es un animal. Pero dirán, ¿por qué entonces las corridas de toros y de gallos se permiten si, por ejemplo, el Código Penal Federal establece que es un delito maltratar a un animal? ¿Por qué, por ejemplo, en algunas entidades federativas se puede maltratar a un animal, pero en otros no? Me refiero específicamente en los espectáculos de taurinos o peleas de gallos. Fíjense, aquí hay una cuestión bastante importante.
Cuando estamos hablando de un delito es porque no hay ningún derecho que se le otorgue, porque si no sería una exclusión de un delito que se llama ejercicio de un derecho. Déjenme lo explico con palabras más sencillas. Ciudad de México. En la Ciudad de México está el Código Penal muy claro que dice no se puede maltratar a ningún animal. Punto. Entonces el Código Penal es muy tajante y dice no se puede maltratar a un animal. Bueno, entonces yo me voy a corridas de toro y lo maltrato y lo mato, porque eso es lo que sucede. ¿Qué me impide que no sea yo castigado? Que haya una ley de espectáculos y también de protección animal local, además del Código Penal, que me dice, no puede haber ningún maltrato animal, a excepción de las corridas de toros y peleas de gallos. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy matando a un toro, lo estoy torturando de alguna manera. Estoy hablando en términos llanos, porque puede ser aquí quien simpatice con las corridas de toros. Yo voy a hablar en términos jurídicos objetivos. En términos objetivos estoy pues aprovechándome del instinto del toro, lo estoy cansando, lo estoy maltratando, lo voy a matar. Y al final de cuentas eso es el premio de la corrida, matar al toro. Bueno, si yo llevo a cabo esta acción, entonces dirían, bueno, ya te ubicaste en lo que dice el Código Penal Federal. Ah, sí, pero espérame, hay una ley que es de la misma categoría que me permite a mí exceptuar el de maltrato animal a esto. Entonces tú dices, si maltrato animal es todo, está prohibido el maltrato animal, esta otra ley me lo está permitiendo que yo, porque dice, quedan exceptuados para maltrato animal las corridas de toros y de gallos, y peleas de gallos, perdón. Entonces estamos hablando que una ley me lo prohíbe en términos genéricos, pero otro me lo permite. Por eso chocan las dos cuestiones y el derecho subsiste sobre la restricción, hablando del principio pro persona. Pero ¿qué va a suceder? Es decir, sí tenemos una ley al respecto que está permitiendo las corridas de toros y por otro, el que está sancionando el maltrato. Están de igual categoría y entonces cuando yo mato al animal y lo torturo o lo llevo a cabo en corridas de toros, yo tengo un ejercicio de un derecho que otra ley me está confiriendo. Pero, como lo dijimos, la prohibición de la Constitución es absoluta. Dice, se prohíbe el maltrato animal. ¿Qué va a pasar entonces? La ley general que va a surgir en 6 meses tiene que tocar esos tópicos. Se tiene que tocar ese aspecto para que el animal no sufra, porque de lo contrario no estaría acatando la Constitución. ¿Qué sucede en ese panorama? Fíjense la importancia de elevarse a rango constitucional. Si tenemos una ley que prohíbe absolutamente la prohibición, perdón, el maltrato de un animal, la Constitución lo indica, está prohibido absolutamente maltratar a un animal. Y hay otra, una ley secundaria más abajo, que sí permite el maltrato. ¿Qué pasa con esta norma que es más abajo que la Constitución? Es inconstitucional. De tal manera que esta norma, a mi parecer, no solamente de la Ciudad de México, sino de todas las entidades federativas, ya como en diciembre se elevó a categoría de prohibición de maltrato animal, pero algunas leyes de los estados permiten las corridas de toros y peleas de gallos, eso es un maltrato animal. ¿Qué pasa? Ya están contradiciendo la Constitución. Ninguna ley puede estar encima de la Constitución. Entonces, ¿qué queda? El juicio de amparo contra esa ley. Esa ley ya de diciembre para acá está siendo inconstitucional. Entonces, o me puedo esperar 6 meses a que venga la ley general, o bien puedo decir, mejor promuevo amparo contra esta ley, porque es inconstitucional, porque la Constitución actual está prohibiendo absolutamente el maltrato animal. Entonces, seguramente en cuanto se promueva un amparo, la Corte lo va a traer y va a decir, vamos a ver cómo vamos a ponderar esta previsión absoluta de la Constitución frente a esta ley que permite las corridas de toros. Y la Suprema Corte va a definir. Y es muy probable que la Suprema Corte diga, esto es inconstitucional. Y entonces en México quizás se puedan llegar a terminar esas cuestiones. Eso es algo muy complicado. Y por otro lado, el legislativo tiene 6 meses, como les dijimos, para crear la ley general. Puede alcanzar a regular esta ley de manera rápido antes de que vengan los amparos, porque si lo regula a lo mejor puede permitir que haya corridas de toros, pero sin herir al animal, por ejemplo, que esa es una idea que se tenía.
que haya corridas de toros, pero que ni siquiera se rasguña el toro. Entonces, esas son cuestiones que de aquí a junio se van a ver, pero actualmente estas normas que permiten el maltrato animal por excepciones están siendo inconstitucionales. Correcto, doctor. Otra pregunta aquí nada más. Dice, ¿el corte de orejas en los perros se considera un maltrato a pesar de que existe una norma de perfección racial expedida por una asociación civil oficial a nivel internacional como la FCI? Bueno, en ese caso hay los tipos penales hablan de mutilación, por ejemplo, de mutilación específicamente del animal. Entonces, mutilarlo significa cortarle algún tipo de sus extremidades. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Bueno, depende en qué entidad federativa. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una ley general. Hay, por ejemplo, me parece que en Guerrero y en Sonora se prohíbe la mutilación de cualquier extremidad de los animales. Entonces, habría que ver el código penal de cada entidad federativa. Pero, por ejemplo, vamos a suponer en Oaxaca no sería un delito. Pero a lo mejor en Coahuila, que tiene una ley muy, muy buena, pero que la derogó Coahuila, a lo mejor ahí ya no es delito. Habría que ver específicamente el estado para ver si ese código penal establece que maltrato animal es mutilación. La mayoría de los códigos penales estatales establecen que mutilar pues sí, algún miembro, algún tipo de parte del animal es un maltrato animal. Entonces, habría que ver esta cuestión. Digo, habría que ver mientras sale la ley que va a ser nacional al respecto. Correcto, doctor. Bueno, entonces solamente por aquí alguna pregunta nada más. Digo, ya las otras, pues aquí comentan sobre el código de Oaxaca, pero me pregunta una persona que me imagino está involucrada en alguna cuestión, alguna denuncia. Dice, ¿qué pasa si tengo por el Facebook Live? Si tengo una denuncia, debe ser por maltrato animal desde agosto de 2023 y no se ha resuelto. ¿Qué criterio demanda ley se usa? O sea, ¿qué criterio es el que se usa? ¿La ley estatal o la ley general cuando entra en vigor? Bueno, definitivamente la ley de la vigencia de los hechos, a menos que sea más favorable. Por ejemplo, si yo cometí el delito hace 3 meses y está previsto en un código penal estatal, y luego viene la ley general y a lo mejor contempla el mismo delito, me tiene que ser aplicable el código penal de la época de los hechos. A menos que, por ejemplo, vamos a suponer que contemple hasta 10 años de prisión el código penal estatal y la ley general diga hasta 8 años de prisión, ahí se aplica retroactivamente en beneficio de la persona la nueva ley. Sin embargo, yo creo que la ley general va a tener penas altas. Entonces, yo creo que no se aplicaría la ley. No, no creo que haya penas benéficas en comparación con los estados. Me parecería que sí pudiera haber una cuestión aquí de un planteamiento donde el Código Penal Estatal vigente en la época de los hechos es el aplicable. Correcto. Bueno, pues por aquí nada más nos comenta Miguel Ángel Bautista, dice que en Oaxaca, bueno, corrigiendo a la persona, dice que sí está tipificado en los artículos 419 al 423 del Código Penal de Oaxaca, de la crueldad animal y la agonía, hay excluyentes. Pues me parece que serían todas las preguntas, estimado doctor. Perdón, vi una de un delfín por ahí. Quiere la del delfín. Es que hablan ahí que murió un delfín. Ahorita aquí le digo en dónde está. Permítame que en los rastros de matanza, Aquí hoy, dice, en la Riviera Maya acaba de morir un delfín un bebé delfín. Exacto. un espectáculo de un hotel y que hasta hoy nadie se ha asumido la responsabilidad de esa muerte. Bueno, primero, ahí el maltrato animal no lleva aún todavía a un panorama de prohibir espectáculos con mamíferos marinos, en Quintana Roo específicamente. Es decir, el que tenga en el espectáculo en particular al delfín no está prohibido. Sin embargo, sí está prohibido el maltrato. Es decir, sí está permitido que puede estar en los espectáculos, pero si de alguna manera
esto que está permitido, que está en los espectáculos, está maltratando al animal, ahí es otra cosa muy diferente. Es decir, es permisible, por ejemplo, vamos a ponerlo en un símil. Yo puedo tener un perrito y me es permitido, no, nadie me lo prohíbe, pero si lo maltrato, entonces ya incurro en el delito. Aquí es permitido los espectáculos con mamíferos marinos, pero no está permitido maltratarlos. Entonces, sí puede incurrir, no sé qué hotel sea, en una conducta típica de jurídico y culpable, porque efectivamente estamos maltratando a un animal por esta cuestión y pues eventualmente habrá consecuencias legales al respecto, sobre todo ahorita que ya es una prohibición total en la Constitución y que seguramente va a aterrizarse esta cuestión. Y bueno, y gracias por Miguel Ángel que me hizo la precisión de Oaxaca. La verdad, Miguel Ángel, gracias por esta actualización. Oaxaca creo que era el último estado que faltaba en regular este aspecto, o al menos de la información que yo tengo. Doctor, por aquí Gracias. pregunta Araceli Reyes Valencia, yo creo que eso se ve mucho, dice, cuando una persona se muda y deja al perro o gato abandonado en la calle, ¿se considera maltrato o crueldad? No, es maltrato. Es decir, maltrato es que lo ponga en peligro su vida, su integridad física, incluso que se muera el animal por una omisión mía, o acción o omisión. Pero crueldad es que, por ejemplo, eh, vamos a suponer, yo lo maltrato porque lo dejo en el patio, a su suerte, ¿no? Pero crueldad sería que además lo amarro y no le doy ni agua ni comida. ¿Por qué razón? Porque además de maltratarlo dejando a la intemperie, lo restringo en su libertad, amarrándolo, para que a su vez yo intencionalmente tenga esta cuestión en particular. Solamente que ahí lo que tiene que ver la intención. El maltrato puede ser una acción u omisión de alguna manera que sí lo veo, sí lo preveo, pero que digo, bueno, pues a lo mejor el animalito puede sobrevivir, pero ya la crueldad es, sí lo quiero lastimar. Un ejemplo muy sencillo y bueno, porque había videos que pasaban así. Un muchacho que agarró a un gato y estaba cantando una canción y lo aventó por la ventana y se empezó a reír y lo filmó. Eso es crueldad, eso no es maltrato, porque tiene el afán de diversión o tiene el afán de, pues sí, de placer o diversión para maltratar al animal. Entonces se empieza a reír, lo avienta por la ventana, eso es crueldad. Maltrato sería quizás por ejemplo, que lo pateara o que lo aventara o ese tipo de cosas. Es decir, la crueldad tiene una intención más allá, que es precisamente intencionalmente que el animal sufra, muera o lo que sea, con tal de que yo me divierta o tenga placer al respecto. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y otra. A ver, permítame poner una institución pública para... Dice Laura que Chiapas es el único estado que Sí, no tiene una ley. sí, que de Importante. Chiapas falta una ley, dice aquí, luego Héctor dice, magistrado, no es llevar el jus puniendi a un extremo en lugar de prevenir ese maltrato por medio de una institución pública para rescatar a los animales. Sí, sí, sí puede haber una cuestión de jus puniendi excesivo, sí y no. Déjenme les digo por qué. Porque el problema, los animales callejeros, digámoslo así, podríamos tener un tipo de aplicación colectiva para que, pues no sé, esterilizarlos para ese tipo de cosas, para que no se reproduzcan y sufran, ¿no? Pero el problema es que el maltrato animal se da también a nivel doméstico o a nivel de silvestre, por ejemplo. Hay quienes, por ejemplo, no sé, hablemos de a nivel doméstico, que ya no es tanto una cuestión de una institución pública de rescate de animales. Yo lo tengo ahí, nadie se entera que tengo un animal ahí. Un hámster, por ejemplo, en una pecera, lo tengo ahí y me voy de viaje 15 días y no doy agua ni comida. Pues se muere de hambre o de sed y eso es pues un maltrato real. Ahí no podría haber alguna institución pública que pudiera ver esto porque es en mi casa. Entonces, sí podría haber alguna ayuda con relación a instituciones públicas. Sin embargo, aquí lo que se está penando o lo que se está poniendo es la crueldad animal frente a los animales. Entonces,
el hecho de que yo lo vea en la calle y ha habido videos donde le prenden fuego al perro para grabarlo y reírse de él, eso es una cuestión muy diferente a los perros callejeros. Ahora, anteriormente, el Código Penal de la Ciudad de México consideraba que, y eso es muy importante, sí hay un límite en el jus puniendi cuando son plagas. Cuando son plagas, claro que se pueden matar. ¿Y qué son plagas? Por ejemplo, chinches, pues, por ejemplo, no lo sé, ese tipo de animales que son moscos o zancudos, por ejemplo. Ese tipo de cosas se consideran plagas porque afectan al ser humano y tiene que haber una defensa del ser humano al respecto. Es decir, no porque tenga chinches y no voy a maltratar a los seres humanos, los voy a matar. Eso es una plaga y está permitido poder contrarrestarla. El problema es que de repente confundamos lo que es una plaga. Dicen los códigos casi todos estatales que los perros callejeros y los gatos callejeros no se consideran plagas, sino que solamente son animales pues, de la calle, a final de cuentas. Correcto, doctor. Aquí dice, lo que me parece preocupante es la dificultad de recabar pruebas para acreditar el delito, por ejemplo, el envenenamiento masivo de perros. Sí, la cuestión probatoria puede ser muy complicada, pero se puede hacer igual una necropsia a un animalito para saber la causa de la muerte. En el caso que les comenté hace rato, me parece que vi un video incluso donde se grabó a esta persona dándoles de comer a los animales pues evidentemente después de unos minutos de comer eso, pues los animales sufrieron esas consecuencias. Uno murió y el otro quedó muy mal, pero al hacer la necropsia se dieron cuenta que tiene una sustancia alcaloide, entonces el nexo causal era muy claro. Él le dio de comer algo y pues evidentemente se dio eso. Sí, claro, tiene que haber actividad probatoria y cuando hablamos del envenenamiento masivo, pues, híjole, habría que ver si las cámaras de C4, C5 registraron algo, diferentes cuestiones de actividad probatoria, pero si hay envenenamiento masivo y no es detectable por cámaras o por otros medios, será muy complicado comprobar. Así es, doctor. Bueno, pues hay algunas preguntas em, en Facebook, doctor. Creo que ya no sé cómo está en tiempos y ya que hasta ahí llegamos. Son las 10:43, doctor, como usted me indique. Si gusta un par de preguntas y Sí, terminamos. vamos a ver, vamos a darle la oportunidad un poco a los amigos que están y que les agradecemos que estén desde Facebook Live. Pero bueno, déjeme ver. Aquí dice. Bueno, obviamente me mandan felicitaciones, excelente ponencia y más las aclaraciones a las preguntas. ¿Qué pasa cuando hay plagas de ratas y hay que exterminarlas o no hay que eliminar la plaga? Fue lo que ahorita comentaba, ¿verdad? Sí, sí, claro, las ratas pueden ser una plaga. Cuando es plaga, es decir, es una ponderación. El ser humano, y fíjense, qué buena pregunta, porque vamos a aterrizarlo así. Lo que se está sancionando es lo innecesario de maltratar a un animal. Es innecesario maltratarlo porque lo ve, lo pateo o le prendo fuego o lo que sea, ¿no? Lo abandono ahí para que muera a su suerte. Eso es un maltrato. Pero cuando ya tenemos a una plaga, que son precisamente animales que están llegando pues, para donde me ponen en peligro a mí como ser humano, ahí sí prevalece el derecho humano de poder contrarrestar, que es una plaga, porque las ratas es un hecho conocido que son nocivas, y si son, por ejemplo, 5 que tengo en mi casa, es una plaga. Entonces, no, en ese caso, las plagas sí se pueden contrarrestar, pueden matar los animales ahí para efecto de que no haya ese tipo de cosas. Sin embargo, podemos incurrir en excesos, suponiendo que yo capturo una rata y la grabo y le empiezo a, no sé, a desmembrar, le empiezo a cortar sus patas, ese tipo de cosas. Eso sí es otra cosa completamente diferente, porque incluso algunos códigos de los estados señalan que si se graba y si se sube a redes o cualquier medio masivo esta cuestión, es un maltrato animal, es decir, es como una legítima defensa. Tengo a los animales en plaga, los tengo que matar para que no peligre yo en particular, pero eso no quiere decir que yo pueda maltratarlos o torturarlos, sino que yo tengo que ejercer mi acto de defensa o para que se vayan o para que mueran, para que no estén como plaga en mi domicilio. Entonces,
es una línea muy delgada que se puede dar, pero es muy importante que no caigamos en torturar a un animal porque es una plaga, porque ahí es otra cosa completamente diferente. Correcto, doctor. Aquí preguntan, dice, en su perspectiva, hablando de la prohibición del maltrato animal en la Constitución, pero ¿qué pasa con las matanzas de ganado en los rastros para consumo humano? Está regulado. Está regulado porque hay una ley y un reglamento que hablan específicamente de qué manera tiene que llevarse a cabo esta cuestión. En términos generales, la carne de ciertos animales es necesaria para el consumo humano. Lo que no es permitido es que en ese proceso de obtener la carne se les torture o se les maltrate. Es decir, las regulaciones que se hacen es a partir de, por ejemplo, inyectarle sustancias o llevar a cabo algún tipo de sacrificios. De hecho, la ley del bienestar, perdón, la ley del bienestar animal establece, déjame ver cómo se llama esta ley en particular, porque habla de, es la ley de protección a los animales de la Ciudad de México y la ley federal de sanidad animal establecen cómo deben ser sacrificados. Son esas dos leyes, pero vamos a la Ley Federal de Sanidad Animal, ahí lo pueden encontrar, buscan la palabra sacrificio, Ley Federal de Sanidad Animal, establece la forma en que deben ser sacrificados los animales para esos fines y siempre se inclina a que no sufran absolutamente nada, sino que sean para el consumo humano, siempre y cuando no sea un medio tortuoso su deceso, sino que sea un respeto a su vida, un deceso digno y no a través de sufrimiento. Correcto, doctor. Aquí le quería hacer una pregunta más. Permítame, que dice, ¿dónde están? Tenía que ver con los cohetes, justamente. Hasta dónde el hecho de lanzar cohetes en alguna feria, algún lugar, se pudiera considerar, y donde hay animales se pudiera considerar maltrato o crueldad hacia los animales. Tiene que ver con la intención humana. Generalmente los cohetes o los cohetes o lo que fuera, se hacen por festividades, es decir, la finalidad es que, la verdad es que también creo que es una cultura mexicana un poco arcaica, porque yo creo que ya se debe modificar eso, hasta por salud del ecosistema, por todo la contaminación que genera, ¿no? Pero bueno, volvamos a la tradición mexicana pura, que a lo mejor un santo, una virgen, o una iglesia, o un pueblo en particular está celebrando algo, entonces vienen las festividades y brindan cohetes. Los animales se asustan porque se dice que escuchan 10 veces mejor que nosotros. Obviamente eso es algo que les da mucho miedo. Si se hace con fines de festividad, no pasa nada porque no hay intención directa de maltratar al animal. Sin embargo, si por ejemplo está en un patio un perro que me cae gordo y le estoy aventando cohetes, esa es una cosa muy diferente. Es decir, la finalidad humana tiene que ser para la celebración en particular. Desgraciadamente no hay una ley que regule el ruido que hacen los cohetes frente a los animales. Aún no. No sé si la ley general lo prevé, pero si yo me enfoco directamente a la festividad, no incurro en un delito. Pero si se lo aviento al perro constantemente para que él sufra con el ruido, eso es una cosa completamente diferente. Porque mi intención no es celebrar, sino maltratar al perro o al gato, por ejemplo. Correcto, doctor. Pues por el momento me parece que son todas las preguntas que tenemos, doctor. Entonces, pues agradecerle su presencia virtual esta noche, disculparnos con los compañeros que no pudieron accesar por causas ajenas a nuestra voluntad, pues esto se llama Zoom bombing y eso es una cuestión que no podemos, la verdad es que hay mucha expectativa. Quiero comentarles lo siguiente. La próxima semana nos acompañará el doctor. Justamente aquí está el temario. La próxima semana estaremos viendo proceso penal acusatorio. Nos estará hablando el doctor de proceso penal acusatorio. Y subsecuentemente cada lunes de aquí hasta el 26 de mayo, si otra cosa no pasa, no ocurre, ¿verdad? Que esperemos que no sea así. Estaremos teniendo diversos temas relevantes y figuras jurídicas vinculadas con el proceso penal acusatorio que nos hará favor de impartir el doctor.
Iván Aarón Seferín Hernández, a quien le agradezco gentilmente que haya tomado esta invitación. Compartir con los demás académicamente creo que vale mucho, ennoblece y enaltece a un ser humano el compartir el conocimiento. Y doctor, pues a nombre de la comunidad del Liceo Académico, de toda la gente que pues nos ha estado viendo a través del Facebook Live, eh, le agradezco mucho el que nos acompañe, el que se dé usted este tiempo para compartir e informar tanto al gremio de abogados como a agentes de la sociedad civil, ¿no? En relación a este tema que es importante, que es delicado y que hay que tener en cuenta este maltrato, la crueldad a los animales y hacer conciencia respecto a estos seres sintientes, ¿no? Yo le agradezco, mi estimado doctor, les ofrezco a todos una disculpa. A quienes no que pudieron accesarse, me empezaron a mandar mensajes, pero son causas ajenas, son causas que nos rebasan, pero siempre tratamos de tener el mayor cuidado posible con los ponentes. Entonces, tendremos que estar más, mucho más al pendiente, créanme que así lo hacemos, pero a veces es imposible el control de tanta gente. La verdad es que les agradezco a todos y creo, doctor, le felicito. Ha sido todo un éxito por el número de personas que nos han estado viendo a través del Facebook Live y les pido que nos ayuden a replicar esta conferencia el día de hoy, doctor. Pues muchísimas gracias por su asistencia virtual. Como siempre, todo usted, todo un caballero y que se distingue por ser un gran ser humano que comparte con los demás. Muchas gracias. Un abrazo a todos y que descansen. Buena noche. Que tengan buena noche. Nos despedimos la transmisión.